Que el Señor les bendiga. Amén. Espero que hayan tenido un buen día, pero sobre todo que hoy día podamos escuchar la voz de Dios hablando en nuestro corazón. Amén. Hoy, aunque no me tocaba mirar el tema, sí se me ha solicitado hacerlo porque el pastor tuvo que atender un asunto urgente y además como hoy día teníamos tarea, la idea es que vayamos rápidamente viendo esta sección que nos toca hoy día, de acuerdo a la programación del curso. Así que voy a intentar ser breve, pero sin perder la profundidad introductoria que nos caracteriza. Amén. Hoy, de acuerdo a nuestro programa, vamos a hablar acerca de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Así que ese es el tema el día de hoy, conociendo los libros proféticos. Y eventualmente vamos a ver los que están agrupados entre profetas mayores y profetas menores. Así que clase número 11. Ya nos va quedando poco para concluir este curso. Y ya nos hemos ido adentrando cada vez más en los detalles de la Escritura. Así que vamos a ver los libros proféticos del Antiguo Testamento. Y como ustedes saben, que yo siempre pongo aquí el temario, estos son los temas que vamos a ver hoy día. Vamos a ver una introducción muy breve a la profecía bíblica. Vamos a hablar de la profecía en 3 fases, cómo leer los libros proféticos y después vamos a pasar a la revisión de tarea que estaba asignada para el día de hoy. Así que se las dejo un momentito ahí para que ustedes puedan anotar, si gusta anotar lo del temario. Esto, en base a estos 4 temas, nos vamos a sumergir hoy día en lo que necesitamos comprender acerca de la profecía bíblica y también diferenciarla de la profecía del mundo, porque el mundo también tiene una profecía. ¿Y por qué tenemos que hacer esta diferencia? Para valorar la profecía que viene como palabra de Dios, que según Pedro es la Escritura, la palabra profética más segura. ¿Estamos bien con esto? Y para iniciar, yo quiero empezar respondiendo la siguiente pregunta y abrir un poco la reflexión con esto. ¿Por qué es importante conocer los libros proféticos? ¿Qué cree usted? ¿Tendrá algo importante que decirnos estos libros proféticos para nuestra vida? Sí. Y para comenzar, como yo le dije, hay una profecía del mundo y hay una profecía bíblica. Y esas son las profecías que tenemos que diferenciar. Y yo creo que para responder esta pregunta, lo primero que tenemos que dejar ver es que el ser humano, desde el principio de la creación, ha tenido una preocupación por conocer el futuro. Si usted hoy día pudiera saber qué va a pasar con su vida los próximos 5 años y tuviera que tomar una decisión, si alguien viene y le pregunta, ¿quieres saber cómo va a estar tu vida de aquí a 5 años? Me temo que gran parte diría, yo sí quiero saber. Porque tenemos una preocupación por el futuro. Y esto se ha visto a través de los libros, se ha visto a través del arte, se ha visto a través de la música, se ve hoy día. ¿Por qué la gente, por ejemplo, conversábamos con la hermana acá, de la carta astral? ¿Por qué la gente tiene que recurrir a la carta astral, al tarot, para saber qué va a pasar en el futuro? Entonces el ser humano siempre ha tenido una mentalidad de conocer el futuro, ya sea por inseguridades personales, preocupaciones reales o algunas curiosidades individuales. Entonces la gente se interesa por conocer qué es lo que va a pasar en el porvenir. Y quizás algunos para evitar calamidades, para evitar malos tratos, para evitar malos fortuitos. Y por esta razón, el ser humano ha caído en ciertas prácticas
tales como la adivinación, la magia, el tarot, que es una forma de profecía, porque desean escuchar lo que una divinidad o que lo que representa algo que está más allá de este mundo tiene para decirle a sus vidas. De manera que es muy importante conocer los libros proféticos, porque estos responden a una idea central. Dios nos reveló el futuro usando a siervos y siervas que con integridad y pureza de corazón buscaron su rostro, y por eso nosotros necesitamos estudiarlos. Porque esas profecías quedaron escritas en sus Biblias y en mis Biblias, sin la necesidad de caer en prácticas que no son de Dios. Entonces, desde ya, si alguno practica el tarot, eso no es de Dios. ¿Quedamos claros entonces con eso? Amén. Libros proféticos. Y aquí entramos en materia en lo que me gusta a mí. Nuestro canon, como ya lo vimos en la clase de canon, el Antiguo Testamento sobre todo, está basado en lo que es la Biblia hebrea. La Biblia hebrea, así como en nuestras Biblias, no existen libros apócrifos, pese a que hay traducciones de la Biblia, como la Biblia, por ejemplo, Dios habla hoy, que tienen libros apócrifos. Nuestra Biblia no los considera, porque no son libros, como ya lo vimos, revelados ni inspirados por Dios. Entonces la Biblia hebrea se divide en la parte del Antiguo Testamento en tres secciones básicas. La ley, que es la Torá, que ya la vimos, que son los primeros 5 libros. Los profetas, que vienen con esta letra hebrea que es Nevim Him. Nevim Him. Cuando usted vea, y aquí una clase de hebreo básico, cuando usted vea una palabra hebrea que tiene este signo de exclamación aquí, usted tiene que respirar. Nevim Him. Y los escritos, que los escritos, la mayoría de los teólogos apuntan que esos escritos representan a los libros sapienciales, que son los Ketuvim, que los vimos la semana pasada. Esto es una forma introductoria. ¿Y sabe qué es lo interesante? Es que la segunda mayor sección conocida en nuestras escrituras representa a los Nevim. Es decir, la sección más grande que usted va a encontrar en su Biblia viene de los profetas. Y se dividen en 2 partes para estudiar. Ahí están. Se dividen profetas anteriores y profetas posteriores. Eso para que usted lo sepa. Es decir, cuando nosotros vayamos a estudiar un libro profético, tenemos que saber que esta sección, que es una de las grandes secciones del Antiguo Testamento, podemos encontrarnos con profetas anteriores y profetas posteriores. Y ahora vamos a ver a qué se refiere esos profetas anteriores y profetas posteriores. Lo primero que tenemos que destacar aquí es que los libros proféticos dentro de la historia lineal de la Biblia abarcan 400 años. Es decir, desde el año 850 hasta el año 450 a.C. La sección que nosotros conocemos como libros proféticos del Antiguo Testamento abarca un periodo de 400 años. Y aquí está el grupito que usted tiene que conocer de los profetas. ¿Se acuerda que yo le dije, o usted ya lo conoce, se dividen en profetas mayores y profetas menores? Pero resulta que los profetas anteriores no son los profetas mayores ni los profetas menores. Los profetas anteriores están muy arriba de nuestras Biblias. Empiezan con Josué. Porque Josué es un libro en gran parte profético. Porque
la profecía consta de mandatos, así ha dicho el Señor. ¿Y qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. O sea, desde el capítulo 1 hay una declaración profética sobre la vida de Josué. Pero después vienen los jueces, donde aparecen otros profetas más, como Débora, por ejemplo. Samuel, que es un profeta. Y los reyes. En los reyes aparecen distintos tipos de profetas, como el profeta Natán. Entonces estos son los profetas anteriores. ¿Estamos de acuerdo con eso o no estamos de acuerdo? Amén. Amén. Profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los 12. ¿Cuáles son los 12? Profetas menores. Son 12 profetas menores. Esto es un barrido introductorio para que usted sepa cuáles son esas divisiones. Ahora, cada sección de estos profetas en el canon hebreo constaban de 4 rollos, porque los judíos contaban con 2 libros de Samuel. Acuérdense bien que nosotros en nuestra Biblia dividimos primera y segunda de Samuel, pero ellos no. Ellos es Samuel y Reyes. Por eso están agrupados en ese tipo de división. Pero en nuestra Biblia nosotros sabemos que cuando nos referimos a Samuel son primera y segunda de Samuel. Y después vienen los famosos conocidos profetas menores que le llaman los 12. De hecho ahí hay varios que dicen que Dios escogió. Hay una teoría, yo se lo cuento como un chisme teológico que no viene como al caso de la profundidad, pero sí hay un chisme teológico, y es que Dios escogió 12 discípulos que tenían el carácter de estos 12 profetas. Hay una línea teológica que hace esa relación. Ahí podemos debatir si estamos de acuerdo con eso o no. Yo la verdad es que no mucho, pero sí usted tiene que saber que a lo mejor si usted va a otra iglesia, porque hay iglesias que creen eso, le pueden hablar en algún momento de que hay 12 apóstoles y 12 profetas menores que son parecidos. Pero en realidad no es tan así. Bien. Y aquí nosotros también tenemos que saber un poquito acerca del género literario. ¿Cómo son estas profecías? ¿O cómo son estos libros proféticos que nosotros encontramos divididos? Resulta, y esto que está aquí responde a la pregunta de por qué hay división en los profetas. Dijimos que hay profetas anteriores porque Dios no habló o no mandó profetas con Isaías, sino que ya había mandado profetas antes de la historia de Israel. Pero cuando nosotros entramos a los libros proféticos, leemos de Isaías hacia abajo, hasta Malaquías, porque esa sección corresponde a una literatura que son puras profecías y tienen un género literario que está marcado por sueños, visiones, apariciones sobrenaturales, instrucciones directas que empiezan con frases como así dice el Señor. Cuando nosotros nos encontramos con esto, entendemos que ese mensaje es un mensaje profético. ¿Por qué? Porque viene de un mandato. Y después vamos a ver por qué nos encontramos con eso. Porque, bueno, yo creo que aquí hay varios que ya son cristianos de años, saben que los profetas no hablaban por su propia cuenta, sino que eran un prototipo de la voz de Dios. Entonces, si ellos empezaban una profecía con así dice el Señor, quiere decir que eso que estaban diciendo venía de Dios. ¿Y qué pasa si no venía de Dios? Tenían que ser apiedrados por todo el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no es mentiroso. Dios es verdad. ¿Y por qué tenemos que dividir esto? Porque en la Biblia nosotros encontramos con géneros literarios, como ya le dije, y además nosotros tenemos la división de Isaías hasta Malaquías, producto de los debates que hubieron cuando se generó la Biblia en el siglo IV.
En el siglo IV, estudiosos después de Cristo, estudiosos como Orígenes, como Tertuliano, como San Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, agruparon estos libros, que son los libros proféticos, y se dieron cuenta de que esos libros tenían que llamarse proféticos porque tenían este tipo de descripción. O sea, gracias a Orígenes, gracias a Tertuliano, a Policarpo de Esmirna, a San Ignacio de Antioquía, nosotros tenemos la división de profetas dentro de la Biblia, porque ellos dijeron, miren, para que los predicadores puedan saber cómo interpretar el texto, ellos tienen que saber que los géneros proféticos en la Biblia son sueños, visiones, apariciones sobrenaturales o instrucciones directas de Dios. Si el libro que están estudiando, dijo sobre todo Orígenes, que vio la regla de los apócrifos, dijo, si el libro que ustedes están estudiando tiene características proféticas, pero se sale de esto, no es inspirado por Dios. Y por ende, no es de Dios, y si no es de Dios es un apócrifo o un libro deuterocanónico. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Entonces, desde este punto de vista, el libro de Josué, Jueces, Samuel y Reyes contienen narraciones proféticas directas y además cuentan con un profeta directo que era Samuel. Y esta sección termina con la destrucción del templo en Primera de Reyes. Ahí terminan los profetas posteriores dentro de la Biblia. Y también tenemos apariciones sobrenaturales, como ya le dije, varón esforzado y valiente, la figura de Débora en el libro de Jueces, usada como una profetisa que con sus cánticos, dice la Biblia, que tenía la misión de volver el corazón de Dios al pueblo, a Dios directamente. Y después tenemos lo que son los profetas mayores y menores, que de hecho se consideraban menores, no porque sean menos importantes. Los profetas mayores y los profetas menores se dividen de esta forma, no porque los profetas menores sean menos importantes, sino porque el volumen, la extensión de capítulos en los profetas menores es menor. Por ejemplo, aquí tenemos libros como Abdías, que tienen un capítulo, pero Isaías tiene muchísimos, Jeremías tiene muchísimos, Ezequiel tiene muchísimos. Entonces no se agrupan entre profeta mayor o menor por un ámbito jerárquico, simplemente por un tema de volumen. Entonces todo lo que les acabo de contar son las partes bíblicas que cualquier persona que ha estudiado un poco de teología sabe. Hay profetas anteriores, profetas posteriores, y dentro de la sección profética que nosotros vamos a estudiar hoy día, vamos a tomar de Isaías hasta los 12, que son los profetas menores. Veamos las fases, porque hay unas fases que se tienen que respetar. Libro de Isaías. El libro de Isaías se escribe en el periodo de preexilio, en el periodo de exilio y post-exilio. Eso quiere decir siglo 8 al siglo 7 antes de Cristo. Es decir, los registros históricos del libro de Isaías giran en torno a este periodo. Es decir, él habló al pueblo antes del exilio de Babilonia, durante el exilio babilónico y después del exilio babilónico. Y usted se podrá preguntar, ¿Isaías vivió tantos años? Y la respuesta es no. Lo que pasa es que los textos de Isaías pertenecían a una comunidad. Isaías, al igual que Samuel, hizo algo que se llamaba compañía de profetas, y él juntó a varios profetas más que hablaron inspirados por Dios. Y eso respondió a la figura de Isaías, porque la mayor parte de profecías que están escritas en ese libro fueron por Isaías.
pero hay registros históricos que usted lo puede ver en su casa de ciertos capítulos que dice que no fue escrito por Isaías. Y de hecho, hay un exegeta italiano que se llamaba, porque ya se murió el hermano, se llamaba Soroventino Croato, que él encontró dentro de la arqueología bíblica que los últimos 6 capítulos de Isaías no corresponden a ninguno de estos periodos, sino que fueron escritos por Juan en la isla de Patmos. Y fueron compilados por Juan porque gran parte de los rollos de Isaías los encontró Juan de la isla de Patmos. Y este hombre, con una prueba bastante irrefutable, demostró que los últimos 6 capítulos de Isaías no son escritos en el Antiguo Testamento, sino que en realidad deberían pertenecer al Nuevo Testamento porque los escribió Juan, el mismo que escribió Apocalipsis. Y ahí es donde uno puede entender por qué dentro de la Biblia Isaías en los últimos capítulos se parece tanto a Apocalipsis, porque Isaías termina hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y cómo termina Apocalipsis? Cielo nuevo y tierra nueva. Entonces ahí hay una correlación que fue dada en ese tiempo profético. Jeremías nos va a hablar solamente del exilio, el periodo del exilio que corresponde al siglo 8, al igual que Ezequiel, y Daniel nos va a hablar de un periodo post-exilio que corresponde al siglo VI antes de Cristo, que fue en ese momento donde el imperio babilónico cayó. Y en Daniel encontramos frases preciosas para nuestra vida, tales como: desde el día en que dispusiste en tu corazón buscar al Señor, tu oración fue oída. Eso es profetas mayores. Ahora vamos a ver los periodos que abarcan los profetas menores. Profetas menores. Aquí tenemos que hacer una distinción, porque la liberación del pueblo en el imperio babilónico fue una sola, pero después siguieron los persas, que en los libros de historia se consideran los asirios. Entonces, el periodo de preexilio y periodo de asirio, encontramos algunos profetas menores que inclusive eran contemporáneos a Isaías, tales como Amós, Oseas y Miqueas. Bueno, ahí eran contemporáneos también a Jeremías y a Ezequiel posteriormente. Y curiosamente, dentro de estos tramos, los profetas menores no eran profetas. Por ejemplo, sabemos que Isaías trabajaba en el templo del Señor porque era un sacerdote, tenía una autoridad eclesiástica para profetizar. ¿Cómo sabemos que trabajaba en el templo? Porque cuando él estaba limpiando el templo, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías capítulo 6, sentado en su trono y sus faldas llenaban el templo. Entonces, por esa evidencia que el mismo libro nos otorga, sabemos que Isaías tenía un rol protagónico dentro del templo. Pero, por ejemplo, Amós no era profeta ni hijo de profeta, sino que en un tiempo donde la profecía se corrompió, donde habían profetas que utilizaban su don por dinero, Dios levantó un hombre como Amós. No soy profeta ni hijo de profeta, dice él. Periodo del preexilio y periodo babilónico, tenemos a Sofonías, tenemos a Nahum y tenemos a Habacuc. Y aquí está el gran periodo, que es la restauración del templo y el post-exilio, donde tenemos a Ageo, Zacarías, Abdías, Joel, Jonás y Malaquías. Y de ahí sabemos que con Malaquías, de acuerdo a nuestro canon, se termina el Antiguo Testamento. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Preguntas?
dudas, consultas. Entonces se llaman profetas menores porque sus capítulos son menos. Sí, se llaman profetas menores porque sus capítulos son más chiquititos. Claro. Nada más por eso, no es un asunto jerárquico, ni tampoco es que no sean como Amós, profeta ni hijo de profeta, sino que en realidad responden a un tema de volumen. Que eso de hecho creo que lo adjuntó Tertuliano en la parte del Antiguo Testamento. Sigamos con el temario. Profecía en 3 fases. Y aquí yo tengo una pregunta. ¿De dónde surge lo problemático de este asunto? ¿Por qué es un problema hablar de profecía hoy? Y esta pregunta de la lámina no está por casualidad, sino que cuando nos referimos a lo problemático de este asunto, radica en que muchas veces nosotros no entendemos la aplicación correcta que debe darse al texto profético y confundimos las cosas. Hoy la iglesia está dividida por causa de esto. ¿Por qué? Teológicamente, hoy día hay gente que dice que el ministerio profético está vigente y nosotros particularmente como Iglesia Asamblea de Dios Autónoma en Chile no creemos en la vigencia del ministerio profético. Entonces hay que hablar de esto porque estas malversaciones surgen por algunos errores de interpretación. Y aunque esto no se ajusta a la forma de estudio de la literatura profética, sí es importante porque malinterpretar la Biblia es enseñarla mal. Y si decimos en la Biblia hay profetas, por ende hoy día también tienen que haber profetas, podemos caer en un gran error. Entonces, ¿qué es este asunto de la profecía en 3 fases? Es una forma, y quiero explicarles esto, es una explicación teológica para considerar antes de leer un texto profético. Si usted se va a una iglesia que cree en profetas, le van a decir que esto no es verdad, que esta explicación es menor y van a tener otra explicación. Porque cuando se trata de interpretación, podemos leer el mismo texto, pero buscarle una vuelta distinta. Entonces, como usted está en la Asamblea de Dios y usted está participando en un curso de la Iglesia Asamblea de Dios Autónoma, tengo el encargo de explicarle por qué pasa esto y esta explicación. La profecía en 3 fases es una explicación que se lleva a cabo por producto de los periodos. Hay 3 periodos que nosotros tenemos que revisar en la Biblia. Número 1, profecía inspiracional. Número 2, profecía revelada. Y número 3, profecía iluminativa. Profecía inspiracional, profecía revelada, profecía iluminativa. Yo le doy tiempo para que lo note mientras me preparo con el argumento. ¿Listo? El dactilógrafo. ¿Estamos listos? Sí. Bueno, de todas maneras, igual en las siguientes láminas van a aparecer los títulos allá arriba. Vamos con la profecía inspiracional. La profecía inspiracional dice que toda la profecía que se reveló a Moisés se constituyó como un fundamento teológico para siempre. ¿Qué quiere decir esto? La primera profecía que nosotros encontramos en la Biblia fue proferida directamente a Moisés en Números capítulo 12 del 1 al 15 y usted lo puede leer en su casa. Pero dentro de esto, dentro de las profecías que se le profirió a Moisés, que son las instrucciones que vienen directamente de Dios, porque acuérdese bien lo que vimos en la primera lámina, que la profecía viene a decir así dice el Señor. Entonces es un ejemplo de la voz. Y la primera persona que escuchó un así dice el Señor, según la Biblia, fue Moisés. Bueno, algunos dicen que Abraham también, y ahí podemos entrar en un debate cronológico,
pero la primera profecía bastante relevante para el pueblo, porque la profecía de Abraham fue personal. Toma tu tierra, sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te diré. Pero la profecía de Moisés era para el pueblo en su conjunto. Y dentro de esta profecía revelada nosotros encontramos fundamentos teológicos para siempre. Por ejemplo, yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es el nombre de Dios. ¿Y a quién se lo dijo? A Moisés. El tabernáculo. Porque Moisés no ideó el tabernáculo por su propia cuenta. ¿Quién le dio las medidas? Fue Dios. Entonces esta parte de profecía inspiracional comienza desde el principio de la Biblia en los Pentateucos y termina con Juan el Bautista. Porque Jesús mismo dijo, después de Juan no hay profetas y después de Juan no va a haber otro más grande que él. Es decir, él fue el que concluyó con la profecía. De hecho, el último profeta del Antiguo Testamento no es Malaquías, es Juan. Porque Jesús vivió en el Antiguo Pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Cuando Jesús parte el pan, da el vino y dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre hecho en un nuevo pacto. Ahí empieza el Nuevo Testamento. El último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. ¿Y por qué llegan hasta ahí los profetas? Y aquí es donde tenemos que tener un tema bastante afinado, porque la profecía inspiracional termina con Jesucristo. Jesús es la máxima profecía, porque todo lo que los profetas hablaron era apuntado a la figura de Jesucristo apareciendo en la humanidad. Él es la máxima revelación profética que nosotros podemos encontrar hasta el día de hoy. Porque ¿a quién esperamos? ¿Esperamos un Juan el Bautista? ¿Esperamos un Elías? Esperamos a Jesucristo. Y aquí alguien me podrá decir, ¿y qué pasa con Juan de Patmos? ¿Qué pasa con el Apocalipsis? Porque yo le acabo de decir que el último profeta, la última profecía de la Biblia es Juan el Bautista. Pero ¿qué pasa con el Apocalipsis? Muy simple. La profecía en género literario se divide en dos: escatológica e inspiracional. La inspiracional son todos los presagios que tenían que cumplirse para que apareciera Jesucristo. Lo escatológico son todos los presagios que se van a cumplir hasta que Jesús regrese. Entonces son dos géneros distintos. No se pueden comparar. Ahora, en lo inspiracional, tenemos profetas que fueron también escatológicos. Por ejemplo, Isaías. Por ejemplo, Miqueas. Miqueas habla del día del Señor. Malaquías, que habla también del día grande y terrible. Entonces, aunque se mezclaron los géneros, se tienen que entender de forma distinta. Entonces la profecía que encontramos en Apocalipsis como la gran revelación se considera en un género aparte de la profecía inspiracional. No corre aquí, sino que es un género escatológico y cumplen otras funciones. ¿Estamos claros con eso? Entonces aquí vamos a hablar de los géneros mesiánicos. Y la otra explicación que tenemos, que la revelación que recibió Juan en Apocalipsis no fue directa, sino que fue inspiracional también, porque Juan tuvo que explicar muchas cosas que no entendía. Eso de los candeleros. Hay muchas cosas que Juan tuvo que preguntarle a Dios para poder escribirlas a nosotros en Apocalipsis. Y los que han leído Apocalipsis se dan cuenta de que hay algunas profecías que vio Juan, algunos caballos que él no sabía qué significaba y tenía que preguntar sobre la marcha.
Entonces no era una profecía inspiracional directa de así dice el Señor, sino que era un sueño que tenía que interpretarse. Por eso se considera no tanto como un texto profético, sino como un texto revelacional, porque eso es Apocalipsis, revelación. Segunda parte, profecía revelada. Y la profecía revelada es la Biblia como el centro de la culminación de toda profecía. Es la más segura, a la que hacemos bien al estar atentos. La profecía revelada habla de que toda la profecía se encuentra directamente en la Biblia. Entonces no necesitamos varón ni mujer que profeticen, sino que la profecía más segura está en nuestras páginas. Y eso es lo que los reformadores llamaron solo escritura. Es decir, con la Biblia tenemos como centro todas las cosas. ¿Estamos claros con eso? Y anote la siguiente cita bíblica, segunda de Pedro, capítulo 1, 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19 al 21. ¿Qué dice ahí? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De este texto nosotros entendemos que la Biblia es la palabra profética más segura, porque en primer lugar es una antorcha en un lugar oscuro. ¿Y qué dice la Biblia? Que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El segundo lugar es iluminativa. Si habla de eso, quiere decir que ilumina, no revela. Fíjese qué importante la distinción. Es decir, no contradice el principio canónico. ¿Se acuerda usted de la clase inspiración, iluminación y revelación? ¿Se acuerda de esa clase? ¿Qué dijimos en esa clase? Dijimos que la palabra revelación termina con el amén de Apocalipsis. Ahí el canon se cierra. ¿Y qué dice Juan? Cualquiera que agregare o quitare va a ser maldito. No se puede agregar ni quitar a la Biblia. No añadimos ni quitamos lo que la Biblia dice. De manera que cuando Pedro nos dice que es una antorcha que ilumina, nos está hablando de la iluminación. ¿Y qué dijimos de la iluminación? Que es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos hace entender su palabra. Entonces miren lo que dice Pedro. Pedro dice esto: la palabra profética más segura no revela, porque ya se reveló en la Biblia. No necesitamos más revelación. Ya lo que teníamos que saber se reveló en la Escritura. Lo que pasa es que la profecía bíblica ilumina cuando nuestra vida está en oscuridad. Y ilumina hasta que esclarezca el lucero de la mañana en nuestros corazones, que entendemos que es Jesucristo. En segundo lugar, y esta parte me gusta, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué le decía yo? Hay profecía bíblica y profecía mundana. El tarot es público o privado, por ejemplo. Yo le digo el tarot porque es un método, pero por ejemplo está la santería. Y ahí hay que hablar con los hermanos cubanos que luchan contra la santería. La macumba, el bajomé, que son prácticas satánicas pero proféticas también, porque interpretan lo que va a pasar. ¿Y qué hacemos ahí? Todo es privado, todo es oculto. Pero la profecía de la Escritura no es interpretación privada.
no es de un carácter privado, no es oculta, sino que está al alcance de todos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Por ejemplo, si usted practica satanismo, va a tener que ofrendar su propio cuerpo para que esa profecía sea de voluntad humana. Pero esta profecía fue inspirada por el Espíritu Santo. Y por eso está en la Biblia. Entonces no necesitamos más que la Escritura. Por eso la Asamblea de Dios dice, chuta, el ministerio profético en la actualidad no está vigente, porque ya se reveló. Tenemos 12 profetas menores, tenemos profetas posteriores y anteriores. No necesitamos más profetas, ya todo se reveló, sino que Dios ahora ilumina. Y aquí pasamos a la profecía que la Asamblea de Dios sí cree, que es la profecía iluminativa, que es la acción que el Espíritu Santo hace en la mente del ser humano que comprende la revelación en la palabra. La Asamblea de Dios Autónoma de Chile dice que la única profecía vigente es la profecía iluminativa. ¿Y qué dice eso? La predicación. En ese sentido, hay una distinción. Lo que sí cree la Asamblea de Dios Autónoma de Chile es el don profético. ¿Y qué es eso? Cuando hay hermanos, hermanas que tienen el don profético, eso se puede manifestar a través de un sueño, a través de una visión, a través de un versículo bíblico. El tema está en que todo lo que ese hermano diga tiene que estar sustentado por la palabra de Dios. Si no, no es de Dios. De lo contrario, es una invención humana. Y la mayor profecía iluminativa vigente en la Biblia es la predicación. Porque los profetas llamaban al arrepentimiento. ¿Y por qué predicamos nosotros? Para propiciar un encuentro entre la persona con Dios, para que comprenda la revelación de la palabra. Porque la Biblia ya tiene el así dice el Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer es explicar ese así dice el Señor. ¿Y por qué entendemos que el don profético viene acompañado del don de la predicación? Porque una predicación no se puede hacer sin la acción que el Espíritu Santo hace en nuestra mente para comprender la palabra. Por eso hay gente que dice, es que yo he leído la Biblia pero no la entiendo. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre él, entiende la Biblia. Porque entendemos que eso no es una invención humana, sino que es un don dado por Dios. Y por ende, la predicación sería la profecía vigente. Y es ahí donde viene el texto bíblico de Pablo que dice, si toda la iglesia profetizara, si toda la iglesia predicara, la persona se persuadiría al momento de entrar. Porque vería una iglesia que comprende la revelación de la palabra. ¿Preguntas? En otras clases hablábamos de la revelación personal, ¿cierto? Que esa parte como que me complico y no entiendo bien con la profecía iluminativa, cuando un hermano te dice ciertas cosas, pero no te dice así dice el Señor, sino que como tú dices, como que lo vio. Bueno, eso es parte del don profético de la iluminación. O sea, es una profecía iluminativa. Es una profecía iluminativa. A veces, porque a mí me ha pasado, vienen hermanos, me dicen, tuve tal sueño, contigo. Y yo en secreto estaba orando. Señor, dame una palabra, dame algo, porque no estoy entendiendo lo que me está pasando. Y viene un hermano o una hermana y me dice, ¿sabes qué? Soñé o vi esto, o el Señor me motivó a que yo te viniera a hablar y a decirte, esta es la dirección. Y eso se junta con lo que Dios ya me había dicho en la palabra. Pero también me ha pasado que vienen hermanos, me dicen así dice el Señor, o esto que quiere Dios para ti, y no junta ni pega, ni con lo que dice la palabra, ni con lo que el Señor me ha hecho sentir a mí.
Entonces, ¿qué interpreta ahí? Que eso es a lo mejor un buen deseo, pero no es una palabra de Dios. Claro, que por lo menos hace más de 10 años, en una iglesia una persona me dijo algo, pero él sí dijo como que así dice el Señor en medio de lo que estaba pasando. Claro. Entonces, yo no creí, claramente me burlé porque lo veía imposible, pero ahora pues lo estoy viviendo. Eso pasa. Ahora, es importante esclarecer. Una cosa es que te digan así dice el Señor y te den el versículo, porque eso también me ha pasado. De repente yo he estado en un lugar, estoy en la adoración y viene una persona y me dice, así dice el Señor, y me tira el versículo. Y digo, bueno, no hay que preguntar mucho. Está el versículo ahí. Y es justo lo que se condice con lo que estaba pasando en mi vida y yo no le había dicho a nadie. Y eso es parte de la iluminación. Ahora, cuando nosotros dijimos revelación versus iluminación, nosotros entendemos que Dios se reveló a nuestro corazón de una manera personal. Cada uno aquí tuvo su encuentro con Dios y Dios se reveló. ¿Y qué es revelación? Quitar el velo. ¿Y qué dice la Biblia? Que el Dios de este siglo ha enceguecido, ha puesto velo en el ojo del ser humano para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, cuando viene el Señor y de pronto tú le hablas 20 años a una persona, no se convierte, viene el Espíritu Santo sobre su vida y se revela, le saca el velo, puede iluminar su corazón con la palabra de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de revelación, es por ejemplo lo que hicieron los mormones. No, es que hay libros en la Biblia, dijeron los mormones, que les faltan cosas. El Señor me las reveló por un sueño a mí, yo las escribo y las agrego como verdad sagrada. No se puede agregar ni quitar. Y eso es herejía. Cuando buscan explicaciones rebuscadas a temas que son doctrinales. Por ejemplo, hoy día hay un grupo de gente que cree en la cuadridimensión de la Trinidad. Y nosotros creemos que Dios es trino. Pero hay gente que cree en la cuadridimensión. ¿Y qué es la cuadridimensión? Que hay un Dios que se manifiesta en tres personas distintas, pero que solamente es uno, no son tres, sino uno solo. Nada más. Y eso es una herejía. Eso es una herejía. Porque estamos diciendo que los demás son subordinados. Y nosotros entendemos que no, son tres de uno. Y uno es tres. Es la doctrina trinitaria. Entonces ahí tenemos dilemas a propósito de lo problemático de lo profético. Por eso es problemático. Porque puede generar ciertas distorsiones en el mensaje y nos desviamos de lo que ya está en la Biblia. O sea que todas esas personas que hacen videos como profetas están equivocados. ¿Sí? O sea, ahí es donde vamos a entrar a los dilemas teológicos que estamos hablando. Porque si tú estás en una iglesia que cree en el ministerio profético, evidentemente él es un profeta. Claro, sí, para ellos. Pero a la luz de la iglesia en la que estás hoy, no. ¿Y por qué lo digo? Porque en base a los profetas menores que ya vimos en la media hora que pasó, nos enfrentamos a estas distorsiones. Entonces ahora, ¿cómo leer los libros proféticos? No sé si hay alguien más que tenga preguntas antes de pasar a esta sección. Yo creo que es importante lo que menciona Miguel, pero es ahí donde está el crecimiento que tiene que tener uno espiritual para también discernir qué es lo que está diciendo la persona que está enfrente. Porque si bien es cierto, hay muchos predicadores que se ven a través de las redes, la televisión, obviamente no todos están equivocados, algunos sí lo están, pero es ahí donde uno en su libre albedrío tiene que también sopesar lo que está escuchando y no recibirlo todo, Sí. porque tenemos que la palabra profética es la palabra del Señor. Entonces cuando yo veo
una distorsión de algo que yo lo he entendido de otra manera, ¿a dónde podemos consultar? A la palabra del Señor y por supuesto pedirle al Espíritu Santo que Él me amoneste si eso es o no es. Y por otro lado, yo creo que a esta altura muy pocas personas pueden, en este grupo por lo menos, muy pocas personas son nuevitos que no entiendan quizás cuando se está dando un mensaje. Pero sí es importante que uno siempre sopese lo que está escuchando y no obtener toda esa información como que es. Uno también tiene que consultar al Señor. ¿Qué dice la Biblia? Cuando hay profecía, el que está oyendo, juzgue. Así es. Obviamente en el Antiguo Testamento a un falso profeta que pasaba el tiempo y no se cumplía lo que dijo, toda la congregación lo sacaba afuera y lo apiedraban hasta la muerte. Pero resulta que la Biblia en el Nuevo Testamento dice al que juzgue la profecía. Júzguela. A mí me pasa muchísimo. Si yo les contara la cantidad de cosas que me han dicho que me va a pasar o que me iba a pasar, tendría para escribir un libro y quizás dónde estaría si se cumpliera todo lo que me han dicho. Pero yo también soy respetuoso con los dones. Porque a lo mejor dentro de lo que me estás diciendo yo no lo veo ahora, pero puede ser. ¿Qué hago yo? Y aquí le doy un consejo. Si quiere lo toma, si no lo deja pasar. Lo que hago yo es decirle, Señor, anoto eso que me dijeron. Lo anoto para no olvidarme. Y digo, bueno, Señor, si tú no me das una base bíblica de aquí a un mes de esto, en mi tiempo de oración, yo voy a entender que fue un buen deseo. O que fue un mal deseo, porque también me han dicho cosas malas. Si tú no corriges algo y no me hablas de este asunto en un tiempo considerable, voy a entender que esto no es tuyo. Fue un buen deseo. ¿Y qué pasa ahí? Como tú le haces preguntas a Dios, aclárame esto, y Dios, que no es sordo ni mudo, responde. Y también el tiempo responde. Y también el tiempo responde. Porque a mí me pasaba seguido con una iglesia que transmite su culto. Y ellos dan espacio a los dones proféticos. Claro. Pero yo empecé a poner atención a todo lo que se decía y resulta que era todos los domingos la misma persona que se levantaba como a dar una profecía y todos los domingos decía lo mismo, entonces yo empecé a poner mucho. Ahora, aclarar ahí que esa iglesia no pertenece a la Asamblea de Dios en Tono. No, es otra denominación que transmite sus cultos. Nosotros lo televisamos, pero a lo que voy yo es que yo decía, ¿seré yo la que estoy como cuestionando lo que se está diciendo? Incluso un día yo misma me confronté, yo dije, a lo mejor estoy cuestionando un don profético real, pero ¿sabe qué? El tiempo me dio la razón y hoy día la iglesia anda más patas para arriba que como corresponde. Entonces ahí realmente el tiempo me dio la razón. Por eso es importante mirar lo que oímos. Yo en la actualidad prefiero no oír nada, sino leer más. Así es. No oír nada. Sí, porque igual están las emociones dentro Por supuesto. del culto, están las emociones también. Sí. Por supuesto, yo prefiero no oír nada y leer más, porque a veces leemos muy poco. Entonces mejor leer más. Porque a fin de cuentas, Pedro ya lo dijo, ahí está lo más seguro y a eso ustedes hacen muy bien en prestar atención. Porque es como una antorcha. Aquí hay algunos consejos que nosotros necesitamos revisar muy bien cuando leemos un texto profético, cuando nos toca dar una predicación, un devocional, para los que dan predicaciones o devocionales o los que quieren aprender a hacer eso. Si nos toca un texto profético, número uno, tenemos que considerar el objetivo del libro profético escogido. Si estamos en Isaías,
Todas las profecías bíblicas fueron dadas con un objetivo central. Algunas eran para volver al pueblo al arrepentimiento. Otras eran para informar acerca de algo que Dios quería hacer. Y eso es importante porque de esa forma nosotros vamos a entender y vamos a poder responder la primera pregunta. Y anote esa pregunta que no está aquí. Cuando usted lee un texto profético dentro de la Biblia, usted tiene que lo primero que preguntarse es ¿por qué Dios mandó a profetizar? Si hablamos de Jonás, ¿por qué Dios lo mandó a profetizar? Porque el pueblo nínive iba a ser destruido. Ese es el objetivo. El objetivo del libro es que el pueblo de Nínive iba a ser destruido y Jonás tenía que llevar un mensaje para provocar que el pueblo cambiara su manera de actuar y de pensar y se volviera a Dios. Eso hace que no le agreguemos ni le quitemos. Los mismos libros, y para eso no hay que necesitar un auxiliar bíblico o un comentario bíblico, el mismo texto te dice por qué Dios mandó a profetizar. El libro de Amós empieza diciendo: no había profeta en Betel. Y Dios mandó a un albañil como Amós. Y él se levanta y dice: no soy profeta ni hijo de profeta, pero veo una plomada de albañil que está colgando y que va a enderezar todo lo torcido. Y eso es Dios. El mismo texto dice por qué Dios mandó a profetizar. Buscar la perspectiva histórica en el tiempo en que se dijo. Cuando nosotros entendemos el por qué Dios mandó a profetizar, nosotros entonces vamos a poder comprender el momento en el que fue necesario que Dios levantara profeta. Y eso responde a la segunda parte o a la segunda pregunta que tenemos que responder cuando leemos un libro profético. ¿Cuál es la trascendencia del mensaje profético en ese libro? ¿Cuál es la trascendencia de la profecía? ¿Hasta dónde llega? Porque hay profecías que no son para nosotros, que ya se cumplieron. ¿Cuántos han escuchado ese glorioso pasaje de Jeremías 29:11? Porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para daros el fin que espera. A veces nosotros predicamos eso como si fuera para nosotros, pero esa profecía ya se cumplió. Y si usted sigue leyendo el capítulo 29 completo, usted se va a dar cuenta de que el mismo Jeremías dice cuándo esa profecía se va a cumplir, y cuando usted sigue avanzando en la historia y llega a Daniel, entendemos que eso ya se cumplió. Y esos buenos pensamientos de bien y no de mal no son para nosotros, sino que eran para el pueblo de Israel en ese momento, en ese contexto, y eso ya se cumplió. Eso quiere decir que esa palabra no nos alcanza a nosotros, sí nos alcanza, porque esa promesa no es para nosotros, pero sí nos dice que Dios puede tener un plan cuando estemos yendo mal en nuestra vida. Amén. Pero eso no es para nosotros. Una profecía del Nuevo Testamento. ¿Cuántos han oído eso? Si en lo poco has sido fiel, sobre muchos te pondré. A veces creemos que esa es una recompensa terrenal, pero cuando nosotros leemos el contexto en el que Jesús dijo esa profecía, entendemos que eso no va a pasar en la tierra. Va a pasar cuando lleguemos arriba. Amén. Entonces a veces buscamos ser fieles en lo poco para que Dios nos ponga en lo mucho aquí en la tierra, pero eso no es así. Eso es una mala interpretación y es una falsa enseñanza. Por eso tenemos que prestar mucha atención cuando nos enfrentamos a un texto, porque podemos decir cosas que el texto no dice, y eso, hermana Jessica, ¿cómo se llama? Eisegesis, no exégesis. Exégesis es lo que el texto dice, eisegesis es lo que yo quiero que el texto diga. Y ahí nos enfrentamos a un problema. Otro detalle, cuando nosotros nos referimos al contexto, ¿cuántos han escuchado eso? Tenemos que leer el contexto. A veces creemos que el contexto es lo que viene antes, pero también es lo que viene después. Es lo que viene después. Por ejemplo, si nosotros leemos Santiago capítulo 1 y llegamos a la parte de la tentación, cuando Santiago habla de la tentación, de Santiago capítulo 1,
Si leemos el texto hasta cierto pasaje, vamos a poder hacer una predicación o entenderlo de mala manera. Pero si avanzamos, entendemos que ese texto concluye diciendo que el Padre, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Es decir, Él nos libera de la tentación, porque todo lo bueno viene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de mudanza ni variación. Es decir, Él no es tentado porque en Él no hay variación. Y nosotros somos tentados porque en nosotros sí hay variación. Y eso es lo que Dios amolda por medio de la palabra. Por eso es importante entender que cuando decimos contexto, es lo que está antes y lo que viene después. Porque lo que viene después también aporta al contexto. Poner atención a la palabra de la profecía es el tercer consejo. Y cuando me refiero a poner atención, es determinar si esa profecía es de carácter escatológico, es decir, nos va a hablar de la venida del Señor, y por ende tiene frases como el día grande y terrible, o el día del Señor, que son frases que nos hablan del regreso de Cristo, o en realidad es de carácter inspiracional, que contiene instrucciones que dicen, así ha dicho Jehová. Cuando usted le pone atención a esas palabras, todo el libro cambia. Porque si el libro solamente nos va a hablar del regreso de Cristo, ahí vamos a encontrar calamidad, hambruna, rumores de guerra, enfermedades. Porque eso es todo lo que la Biblia dice que va a pasar antes de que Jesús regrese. Pero cuando nosotros nos encontramos con instrucciones de así ha dicho el Jehová, nos vamos a encontrar con palabras que van a hablar de restauración, infidelidad, arrepentimiento, porque viene un Mesías y tenemos que arrepentirnos. Entonces, esas palabras que están dentro del mismo libro que estamos leyendo, determinan todo el libro. Todo el libro. ¿Por qué? Porque nos van a hablar directamente de estos dos objetivos. Si leemos Isaías 53 y nos hablamos del varón sufriente, el siervo sufriente de Dios, vamos a entender que eso es un llamado de atención a Jesús directamente. Por ende, esa es una profecía inspiracional porque es algo que va a pasar cuando Jesús derramó su sangre. Y ahí entendemos, mas el herido fue por nuestros pecados. ¿Cierto? Pero si nos vamos a Malaquías 3, el día grande y terrible del Señor vendrá y será como jabón de lavadores. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Entendemos que el carácter es escatológico, entonces el libro entero se va a girar a ese objetivo. Entonces hay que poner mucha atención a las palabras de esa profecía para poder interpretarla. Y por último y no menor, orar siempre, hermano. Siempre. Usted toma su Biblia y usted entiende que iba a entrar a una mesa con Dios. Hay un banquete que Dios te va a servir. Y ese banquete va a ser para que tu corazón arda. Pero para entrar en ese banquete, tienes que ser iluminado por Dios. Como los caminantes de Emaús. ¿Y por qué lo puse al final? No porque sea el menos importante, sino que debería ir al inicio. Así es. Pero siempre lo estoy refiriendo. Así es. Quería que consideraran esto. Pero esto, a estas alturas del partido, ustedes ya lo tienen que hacer cada vez que leen la Biblia. Orar siempre. Amén. Amén.